Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa virtual en la cual les queremos contar cuáles son algunas de las principales apuestas que vamos a tener en materia de educación en este cuatrenio y que obviamente pues están ya consignadas en el plan de desarrollo. Les voy a contar más o menos pues cómo va a ser la dinámica. En algunos momentos vamos a saludar a nuestra secretaria Edna Bonilla Ceba, quien les va a contar precisamente cuáles van a ser estas apuestas, y los periodistas que tengan algunas inquietudes o que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través de los diferentes chats que tenemos. Me pueden escribir a mí directamente, Connie Mogollón, o también pueden hacerlo a través de Lidia o de Carolina, y pues trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos y los dejo en compañía de nuestra secretaria de Educación, Edna Bonilla Ceba. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación a hablar de educación, de cómo educación está aportando al plan de desarrollo. Yo voy a tratar de ser como lo más concreta posible, pero si ustedes tienen alguna inquietud, incluso alguna sugerencia que nos puedan hacer, pues bienvenida. Yo voy a compartir pantalla porque creo que les puede facilitar. Aquí está. No sé si me confirman si ya está la pantalla que aparece. Connie, ¿me puedes confirmar? De desarrollo, yo voy a tratar de ser... ¿Está compartida la pantalla? Sí, señora, sí, profesora, sí está. Listo. Bueno, entonces, pues hicimos una presentación concreta. Nosotros discutimos, les presentamos a los concejales el pasado miércoles nuestro plan de desarrollo desde educación. Aquí lo que voy a tratar es un resumen, las partes más importantes. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, nos cuentan, contarles cómo está educación dentro del plan de desarrollo, los programas, las metas, los recursos del sector, pues y un comentario final que les queremos hacer. Parto de esta realidad, que es la realidad que nosotros tenemos en Colombia, en Bogotá, en particular en materia de educación. Y quiero retomar el informe de la OCDE, que es del 2018, es un informe bastante dramático para la sociedad colombiana, y nos dice, en Colombia una familia pobre necesita casi 300 años para alcanzar un ingreso similar al promedio. Eso quiere decir que nosotros requerimos casi 11 generaciones para que una familia, un individuo que pertenezca a una familia pobre pueda encontrar, llegar a un nivel financiero similar a lo que tiene el promedio en el país. Es dramático porque adicionalmente nos llama la atención sobre la educación. La educación es lo que permite la movilidad social con mayor fuerza, y por eso nosotros hemos hecho la invitación permanente a apostarle a la educación. ¿Cómo le estamos proponiendo? Y es, la educación forma parte del nuevo contrato social. Entendemos la educación como ese esfuerzo, o el contrato como ese esfuerzo que hacemos los ciudadanos, las empresas, el Estado, para que podamos tener una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. ¿Y cuál es la propuesta que nosotros hacemos, o de dónde surge mejor esta propuesta? Tuvimos una construcción bastante colectiva de lo que es el plan de desarrollo. Nosotros no es que nos hayamos encerrado en la Secretaría de Educación a diseñar el plan de desarrollo, lo hicimos de cara a la comunidad. Y entonces aquí es muy importante que tuvimos en cuenta más de 8.000 cuentos. La alcaldesa lo decía en la presentación que hizo del plan de desarrollo. 8.472 niños nos enviaron los cuentos, los jóvenes, de cómo se imaginaban la ciudad, cuál era la ciudad que querían. Hicimos un ejercicio muy juicioso, muy riguroso. Los niños pueden tener la tranquilidad que con analítica de datos revisamos cuáles eran esas ideas más fuertes que ellos tenían, y están incluidas en el plan de desarrollo desde el sector de educación. 12.344 maestros compartieron sus aportes al plan de desarrollo. Tenemos también revisado
todas esas propuestas que nos hicieron los maestros y las maestras, los orientadores, los directivos docentes, y están documentados. Hicimos 3 foros del plan de desarrollo, casi 50.000 personas participaron en esa construcción. Pero adicionalmente miramos, dialogamos con el órgano político por excelencia del distrito, hicimos reuniones con las bancadas, pero hicimos una revisión muy juiciosa de todas las sesiones que se han hecho en el Consejo. Identificamos desde enero dónde estaban las intervenciones relacionadas con el sector de educación. Examinamos 391 peticiones formales que nos han hecho los concejales y concejales de la ciudad, y esos insumos, hoy podemos decir, hay insumos de los 45 concejales en todas sus intervenciones que tratamos de reflejar en el plan de desarrollo. Discutimos con expertos y académicos, y algo muy importante, invitamos a los secretarios de educación desde más o menos 1990 a discutir, les mostramos cuáles son nuestros programas, no nos importa el gobierno, la administración a la que pertenecieron, creemos que en educación todos debemos sumar, y entonces ellos muy gentilmente nos aportaron para el plan de desarrollo, también con el Consejo Territorial de Planeación. Y algo muy importante, la versión del plan de desarrollo que tuvimos en febrero es distinta a la versión del plan de desarrollo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque esta nueva realidad del coronavirus nos dice, hay que ponerle atención, este seguramente será el cuatrenio del distanciamiento social y la educación tiene que cambiar. Muchos de los retos cambiaron en materia de educación, solamente les doy uno. La virtualidad llegó para quedarse, entonces tenemos que apostarle muchísimo más fuerte a todo el tema virtual. El sector educativo participa en 10 de los 70 programas, tenemos 5 programas propios, aportamos con metas a 5 de otros programas, tenemos en total 24 metas, logramos, estamos en educación como algo absolutamente transversal en 4 de los 5 propósitos que tiene el plan de desarrollo, en 7 de los 30 grandes logros de ciudad. Pero ¿cuál es nuestra apuesta fundamental en educación? En educación pretendemos cerrar brechas. La educación tiene muchas brechas, educación pública, privada, educación urbano-rural, educación en términos de calidad, educación en términos de cobertura, y hoy educación en términos digitales. Entonces nosotros queremos cerrar las brechas digitales de cobertura, calidad, competencias a lo largo de la formación integral de nosotros como seres humanos. 2 grandes deudas tenemos en educación, la educación inicial. Colombia tiene gran deuda con la educación inicial, esa educación que va de los 0 a los 5 o los 6 años. Ahí nosotros tenemos una cobertura baja, un modelo educativo que hay que cambiar. Estamos privilegiando un modelo cuidador frente al modelo educativo y tenemos grandes deudas, y una deuda muy grande en educación superior. Bogotá tiene casi 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y no tienen acceso a la educación superior. Entonces, nuestro gran logro es contribuir al cierre de las brechas. Estos son nuestros 5 programas. Todos estos programas, cuando los construimos con la colaboración de la comunidad educativa, tratamos de privilegiar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un aporte directo a 8 de los 17 ODS, y tenemos en total estas 24 metas. 5 programas tenemos en educación. El primer programa es Educación Inicial, Bases Sólidas para la Vida. El segundo es Educación para Todos y Todas, Acceso y Permanencia con Equidad y énfasis en educación rural. Formación integral, más y mejor tiempo en los colegios. Transformación pedagógica. Nosotros no podemos hacer nada en educación si no transformamos la forma en que vamos a educar, a enseñar, a aprender. Si no lo hacemos con los maestros y las maestras, difícilmente nosotros tendremos efectos en la calidad educativa y en la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y el quinto gran programa, Jóvenes con Capacidades, Proyecto de Vida para la Ciudadanía, la Innovación y el Trabajo del Siglo XXI. Adicionalmente, estas son 19 metas particulares en el sector educativo, pero tenemos otros 5 que contribuyen a programas como el cambio cultural para la gestión del cambio climático, una problemática de la humanidad, la prevención y atención de maternidad temprana,
espacios públicos más seguros. Les quiero contar que esta es una de las grandes angustias de los niños, cómo vivir sin miedo en Bogotá. Tenemos el otro gran programa, Bogotá, Territorio de Paz y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. Estamos haciendo una apuesta muy grande por la educación socioemocional. Creo que esta época del coronavirus ha revelado las grandes inequidades estructurales que tiene la sociedad y nosotros queremos trabajar muy con nuestros niños y con nuestras niñas para que se sientan mucho más seguros en su casa, en su ciudad, en su territorio y como seres humanos. Y gobierno abierto, los niños y las niñas educan a los adultos. Es mucho lo que tenemos que aprender de nuestros niños y nuestras niñas y por eso tenemos una meta aquí. Este es el presupuesto que tiene el sector educación dentro del plan de desarrollo. Ustedes se pueden dar cuenta, después del sector infraestructura es el presupuesto con mayores recursos. El mensaje que le estamos dando a las sociedades en esta época de crisis, en esta época de complejidades, en esta nueva realidad que estamos viviendo, la educación está en primer lugar. Es una sociedad que le tiene que apostar de forma decidida a la educación. Nuestro presupuesto es de 23.7 billones de pesos. Hay un rubro muy alto, como ustedes pueden ver, para infraestructura. Va a ser la administración que más le va a apostar a la infraestructura educativa, al funcionamiento de los colegios, pero también en el que privilegiamos cuáles son nuestras apuestas fundamentales como ciudad. Esta es una reflexión que quiero hacer frente a cómo y cuánto está invirtiendo Colombia y Bogotá en educación. Las cifras son dramáticas, pero también son retadoras. Hay un dato que a mí siempre me ha preocupado mucho y es, por ejemplo, el gasto de educación en preescolar. Fíjense ustedes, Luxemburgo invierte $17.533 niño año en educación inicial. El promedio OCDE 8.349, Chile 6.599. Nosotros escasamente estamos invirtiendo $1.579 niño año en educación inicial. Y cuando uno lleva estas cifras a lo que es la trayectoria completa educativa, se da cuenta, cuando miramos los países OCDE invierten en promedio $10.500 niño año en educación y Colombia escasamente llega a los $3.600 niño año. El reto que tenemos aquí es bastante grande, bastante importante y cómo vamos trascendiendo hacia fortalecer la financiación en educación. Primer proyecto de educación inicial, bases sólidas para la vida. Ustedes ven aquí cómo estamos nosotros. Tenemos una gran deuda en educación inicial. Un premio Nobel de Economía, Heckman, dice que todas las investigaciones demuestran que la inversión que usted haga en educación inicial tiene una rentabilidad de 13 veces por cada dólar que usted invierta. La rentabilidad social es de 13 dólares de esa inversión. Cuando usted no invierte en educación inicial y sencillamente deja hasta que empiece la educación básica o media, la rentabilidad sigue siendo alta, pero baja a la mitad. Ya renta 6 veces. Entonces, aquí tenemos una meta grande. Hoy en día, fíjense cómo estamos ofreciendo muy poco en educación inicial. Nosotros en educación inicial privilegiamos el modelo cuidador, que es bueno, pero que nos obliga a trascender. Cuando un niño entra a los 6 años a la primaria, por ejemplo, muchas veces si viene de una familia privilegiada, este niño ya lleva 3 o 4 años o más incluso en educación. Los niños en los colegios públicos no nos están llegando con esa formación, entonces tenemos que apostarle porque desde la educación inicial es cuando usted empieza a definir y a pronunciar las desigualdades socioeconómicas. Esta es nuestra meta. 100% de los colegios públicos deben ofrecer el grado transición, 90% el grado jardín y 10% el grado prejardín. Esta es una meta muy importante. Necesitamos construcción, infraestructura educativa, necesitamos trabajar de la mano con el bienestar familiar, con la Secretaría de Integración Social para lograrlo. Segundo programa, educación para todos y todas, acceso y permanencia con equidad y con énfasis en educación rural. Bogotá tiene una deuda con la ruralidad, nosotros queremos saldar esa deuda
ya hay unos lineamientos de política educativa rural. Lo que queremos hacer es echar a andar, poner en funcionamiento la política educativa rural, pero necesitamos construir espacios que estén diseñados para la trayectoria completa. Los colegios que construya Bogotá tienen que incluir la infraestructura, por ejemplo, para la educación inicial. Queremos trabajar con las universidades también y poner a disposición de las universidades de la ciudad la infraestructura educativa en los horarios en los que no están nuestros niños, niñas y jóvenes utilizándolos, trabajar mucho más en espacios para la jornada única, acercarnos a diseños del siglo XXI, repensar los megacolegios que son muy importantes, pero en esta época de distanciamiento, fíjense que nos toca repensarlos, trabajar con una movilidad sostenible, fortalecer programas como el colegio en bici, 100 pies y la articulación con el transporte público. Aquí tenemos 8 metas, estos son 21 billones y medio de pesos de la inversión total en educación. Esta seguramente es de la que más llama la atención. Nosotros esperamos terminar 15 obras de infraestructura de colegios que se encuentran en curso. Requerimos estos recursos para terminar estas obras y vamos a construir o restituir 20 colegios nuevos. Al final de esta administración esperamos entregarle a la ciudad 35 colegios que nos permitan hacer frente a lo que tiene que ver con ese mejoramiento de la infraestructura para poder trabajar con las nuevas metas en materia de política pública. El tercer proyecto es la formación integral, más y mejor tiempo en los colegios. Hicimos un cálculo muy sencillo en la Secretaría de Educación. Como vamos, requeriríamos 28 años, 7 gobiernos distritales para tener el 100% de nuestros niños en jornada única. Es dramático para una ciudad como Bogotá. Nosotros creemos que hay que acelerar. Todos los estudios demuestran que la jornada única genera efectos positivos en la matrícula, en la tasa de graduación, en el desempeño académico. Por eso quisiéramos avanzar muchísimo más en jornada única. Creemos que la escuela debe ser ese espacio en donde los niños respiren cultura, haya música, arte, pero que sean niños y maestros. Entonces tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con formación integral. Nuestra meta es ofrecer al 50% de los estudiantes de los colegios públicos distritales oportunidades de formación integral. 25% en jornada única y 25% en jornada completa. Yo hago aquí el llamado jornada completa, no es tener un niño 2 horas a la semana en una actividad que a veces la llamamos extracurriculares, no. Jornada completa debería ser que todos los niños tengan acceso al arte, al deporte, a la cultura y que podamos contribuir a su formación integral. Entonces, quisiéramos que el 25% de los niños tuvieran al menos 3 días de jornada completa de estas actividades que nos van a ayudar. El cuarto propósito es lo que tiene que ver con transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Y lo hemos llamado y hacemos el permanente llamado, mejor, a que es con los maestros y las maestras. Nosotros queremos trabajar con los maestros, con las maestras, trabajar en su formación docente, trabajar en el reconocimiento a su trabajo docente. Miren, esta época de pandemia, así como ha develado, así como ha revelado las grandes inequidades estructurales, también ha mostrado el papel tan importante, central, que juegan los maestros. El coronavirus nos tiene que dejar reflexiones permanentes y sobre todo en educación. Familias más comprometidas con el proceso de formación de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Familias que participan más en el proceso de formación. Pero también el reconocimiento al maestro. Los maestros han hecho cosas maravillosas en esta época para mantener el contacto con los niños y con las niñas. Hemos insistido en esa formación de los maestros. Queremos hacer una transformación pedagógica, poner la pedagogía en primer lugar en todo lo que tiene que ver con educación. La lectura. Nosotros necesitamos
que los niños, los jóvenes y los adultos leamos más y mejor, comprendamos mucho más el texto que estamos leyendo. Entonces aquí nosotros tenemos 5 grandes metas: reducir brecha de calidad educativa, y eso lo vamos a hacer con el sistema multidimensional de evaluación y desarrollo de las competencias. Obviamente respetamos, mantenemos las pruebas que tenemos ya bastante estandarizadas, pero queremos también evaluar de forma integral a los niños. Bogotá tiene una cosa hermosísima que son las pruebas SER, no solamente las pruebas SABER, sino lo que nos está demostrando las pruebas SER es que los niños que tienen más acceso al arte, a la cultura, al deporte, son niños con mayor y mejor formación, y sus resultados académicos obviamente son mejores. Aquí también lo que nosotros queremos, y es una de las grandes metas y es de las cosas que quisiera que nos acompañaran, es la creación y puesta en marcha de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Lo vamos a hacer el próximo viernes, vamos a trabajar con la comunidad educativa, vamos a tener una gran misión que va a estar conformada por maestros, mayoritariamente de colegios públicos, pero también vamos a tener maestros de colegios privados, expertos en educación, los más grandes expertos en educación van a acompañarnos en esta misión de educadores, vamos a tener unos inspiradores y vamos a tener referentes internacionales que nos van a acompañar en la misión. La meta nuestra es que la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana nos determine la política educativa tomando los insumos que se tienen de la misión de Sabios, del plan decenal de educación. No vamos a partir de cero, tenemos una conformación de expertos, de maestros que van a tomar esos elementos y que van a aterrizar y territorializar, por ejemplo, lo que propuso la misión de Sabios el año pasado, y nos van a mostrar cuál va a ser, van a definir con la comunidad, vamos a tener niños y jóvenes participando en la misión, dialogando con los maestros y con los educadores para que podamos tener política educativa al 2023, nuestro plan sectorial de educación, política educativa al 2030, que es el año en el que Bogotá y todas las ciudades y todos los países del mundo tienen que rendir cuentas frente a los objetivos de desarrollo sostenible, y la política educativa a 2038. 2038 no solo porque Bogotá ese año cumple 500 años de fundada, sino porque los niños o que nacieron el año pasado o que están naciendo este año y que empiezan a ingresar al sistema educativo van a ejercer por primera vez su ciudadanía, y la responsabilidad de nosotros es formar esos ciudadanos críticos, comprometidos con la sociedad, con el país. Entonces es una generación para la educación. El lanzamiento que los queremos invitar muy especialmente va a ser este próximo viernes en el marco del Día del Maestro y la Maestra, y vamos a lanzar esta misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Y nuestro quinto proyecto, Jóvenes con Capacidades, proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. Hay cifras dramáticas en educación superior, no solo la inversión en educación superior es baja, el acceso a educación superior en Colombia es difícil, el acceso y la permanencia. Entonces, aunque estamos lejos de los estándares mundiales en materia de financiación de educación, fíjense cómo el gasto total en instituciones educativas por estudiante, Luxemburgo pues nos marca absolutamente, digamos, $48,000, en Colombia $5,787 por cada joven año. La financiación de la educación terciaria desde lo público en Colombia es del 36%, el gobierno financia, en los países OCDE el 67%. Ahí tenemos unas metas claras. Bogotá tiene una tasa de tránsito que puede ser mucho mayor. Los estudiantes de nuestros colegios públicos acceden a educación superior en un 39%, es decir, un chico sale del colegio y solo el 39% tiene ese acceso a la educación superior. Creemos que esto lo tenemos que mejorar y por lo tanto nosotros quisiéramos trabajar en el acceso, en la deserción. Miren, hay cifras dramáticas en educación superior. Tenemos semestres en el que está desertando el 50% de los jóvenes. Creo que ahora con todo lo que tiene que ver con la pandemia, los efectos del coronavirus, incluso la deserción tiende a aumentar. Entonces hacemos un llamado
a que generemos políticas públicas y estrategias que nos permitan a nosotros mejorar el acceso a la educación superior. Aquí tenemos 3 grandes metas. Una, el fortalecimiento de la universidad distrital. Creemos que es la universidad de la ciudad, creemos que es la universidad que tiene que dar cuenta al diálogo permanente con la ciudad. Esperamos fortalecerla, garantizar esa transición media superior y sobre todo ofrecer 20.000 nuevos cupos en educación superior. Algunos podrán decir que es una meta tímida, yo solamente hago la referencia a que tanto la Universidad Distrital tiene 27.000 estudiantes aproximadamente, como la Universidad Nacional C de Bogotá tiene 27.000 estudiantes. Estamos proponiendo casi que generar cupos en el equivalente o a una universidad distrital o a una universidad nacional. No es que nosotros vayamos a ofrecer cupos de manera directa, estamos trabajándolo ya con las universidades públicas, privadas, vamos a tener una financiación para estos 20.000 nuevos cupos para que los jóvenes en Bogotá tengan oportunidades. Este es básicamente nuestro modelo. Queremos transitar hacia un modelo de financiación de créditos académicos certificables, que haya acceso a educación superior. Queremos mejorar el acceso a aquellas carreras que Bogotá necesita más. Entonces, estamos trabajándolo ya con la Cámara de Comercio, cuáles son esas carreras que Bogotá tiene que privilegiar. Entonces, hay carreras como tecnología, en áreas de tecnologías de información y comunicaciones, en bioseguridad, en biomedicina, muchas profesiones que tienen que ver con el cuidado, con la educación. Ese tipo de carreras los vamos a privilegiar, articulados con el sector público y también con el sector privado. Participamos, son nuestros 5 grandes programas, pero para terminar quisiera decirles, estos son otros programas en los que nosotros tenemos metas, prevención y atención maternidad temprana. Tenemos que trabajar la prevención, una sexualidad segura, hablar con los niños, con los jóvenes, sobre los riesgos de la maternidad temprana. Entonces, prevención del embarazo adolescente, un programa en el cambio cultural para la gestión del cambio climático, todo lo que tiene que ver, lo que está pasando hoy, la naturaleza nos hace un llamado permanente y tenemos que responder desde educación a esta gran reto que tenemos en cambio climático, espacios públicos más seguros, ese es otro de nuestros propósitos, los entornos escolares, cómo vamos a generar 70 entornos escolares de confianza, corresponsabilidad educativa. Bogotá, un territorio de paz, tenemos una apuesta muy importante, les quiero decir, en diálogos en la educación alrededor del tema de paz y el tema de educación socioemocional. Bogotá no puede permitir que dejemos a nuestros niños sin un acompañamiento en su educación socioemocional. Hemos tenido casos de suicidios, casos de problemas, de depresiones. Tenemos que rodear a nuestros niños y nuestras niñas en todo lo que tiene que ver con educación socioemocional. Y la meta de gobierno abierto, los niños y las niñas educan a los adultos. Aquí tenemos muchas estrategias, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con convivencia, ciudadanía, la atención pedagógica a situaciones críticas y el fortalecimiento de la orientación escolar, abordándolo de manera sistémica, rodeando a nuestros maestros, a nuestros profesores, a esa confianza que los niños deben tener en los maestros, pero los niños tienen que seguirse seguros en su casa, en su espacio, padres mucho más amorosos, familias mucho más comprometidas, más solidarias. Ojalá después de que pase todo esto del coronavirus, no regresemos a la normalidad, sino a una nueva realidad que nos está llamando a la solidaridad, al acompañarnos, a la empatía, a la lectura, a los proyectos científicos, pero sobre todo a ser mejores seres humanos. Entonces, estamos trabajando muy duro, la educación es constitutiva dentro del nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Contamos con la participación de todos. La educación no es un problema de la escuela. La educación no es algo que le corresponde solamente al colegio. La educación es algo que nos compete a todos como sociedad. La educación es algo que exige que estemos todos conectados con nuestros niños, niñas, jóvenes, con los adultos que también requerimos de estarnos educando permanentemente, actualizando. La educación es la que contribuye de manera más dramática a cerrar las brechas, a la igualdad de las oportunidades,
Y nosotros creemos que en este cuatrenio podemos apostarle a cerrar esas brechas, a que tengamos igualdad de oportunidades y a que podamos construir una sociedad pues mucho más equitativa. Entonces, contarles eso, decirles que requerimos que nos ayuden, que la educación nos compete a todos y pues responder las preguntas que ustedes tengan. Listo, secretaria, muchas gracias. Ya tenemos pues varias preguntas de nuestros colegas. También queremos pues recordarles que después de esta rueda de prensa les vamos a mandar material, un boletín, un comunicado de prensa y también una infografía y obviamente pues estaremos atentos a lo que necesiten. Entonces vamos a empezar con Pablo Guevara de Canal Capital. Nos dice, buenos días, se propone la creación de la Agencia de Educación Superior. ¿Sería una entidad independiente o un órgano de la Secretaría de Educación? En el plan de desarrollo también se habla de una comisión de sabios. ¿Cuál será su función? Ok, entonces, bueno, contarles primero, voy a empezar con la segunda pregunta. Nosotros no hablamos de una misión de sabios, nosotros creemos en una misión que le hemos llamado la misión de educadores y sabiduría ciudadana. ¿Qué es lo que queremos? Que haya un grupo de maestros muy importante. Hemos hecho un proceso de selección muy riguroso, tenemos una riqueza en los maestros bastante grande. Seleccionamos maestros de colegios públicos y 5 maestros de colegios privados que van a dialogar con expertos, con personas que han tenido una trayectoria muy importante en educación, y ellos lo que nos van a hacer en esa misión, que terminará en marzo del próximo año, es la ruta que vamos a tener en educación al 2023, al 2030 y al 2038. Pero estamos también entre los integrantes de la misión, les cuento, hay niños y jóvenes, porque queremos escuchar a los niños y a los jóvenes sobre la educación que quieren. Si ellos son los que directamente se ven afectados, beneficiados, pues tenemos que escucharlos. Entonces esperamos contar con la participación de la comunidad educativa para esta misión, que insisto, lanzaremos el próximo viernes. Eso frente a la misión 2023, 2030, 2038, creo que eso va a ser un ejercicio maravilloso de construcción colectiva alrededor de la educación. Y segundo, la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es algo de las que más preguntas nos han hecho. Es una entidad que esperamos, si los señores concejales así lo consideran, que se puedan dar las facultades para que la administración pueda crear esta agencia, que va a estar adscrita a la Secretaría de Educación y que lo que va a hacer es facilitar, no es hacer política, es facilitar el acceso de la educación superior. La meta que tenemos ahí es muy grande, crear esos 20.000 cupos en educación superior. Exige un trabajo con las instituciones de educación superior. En Colombia, por constitución, las instituciones de educación superior gozan de autonomía universitaria y nosotros vamos a trabajar con ellos para poder garantizar esos 20.000 nuevos cupos en educación superior. Gracias, secretaria. Ahora vamos con Diana Giraldo de CMI. Ella nos pregunta, ¿cómo cambió la inversión en el sector ante la pandemia? ¿Cuántos colegios se plantea construir esta administración? ¿Cómo funcionará lo de la Agencia de Educación Superior? Que creo que pues eso ya lo acabamos de decir. ¿Quiénes serán los beneficiados? Construcción de colegios. Nosotros tenemos una meta clara dentro de el plan de desarrollo. Nosotros tenemos la construcción, terminar los 15 colegios, perdónenme, terminar 15 obras de infraestructura de colegios que se encuentran en curso, y tenemos la construcción de 20 nuevos colegios, se llaman o nuevos o restituidos, para un total de 35 colegios. La meta que nosotros tenemos, o mejor, el presupuesto que tenemos ahí es bastante importante, 1.6 billones de pesos, va a ser la inversión más alta en infraestructura educativa, y al final entonces tendríamos esos 15 que vienen en construcción y los 20 que serían nuevos colegios. El presupuesto en educación, nosotros creemos que somos afortunados. Bogotá solamente, después de la pandemia, sacrificó el 1.01% del presupuesto para educación. El presupuesto nuestro es de 23.7 billones de pesos. Es el presupuesto más alto después de infraestructura. ¿Y qué fue lo que hicimos? De todas maneras, ajustarnos a esta nueva realidad. Ejemplo,
Antes, en la versión que nosotros teníamos en el plan de desarrollo en febrero, no teníamos una apuesta grande, significativa en virtualidad. Hoy tenemos una apuesta en virtualidad, queremos llegar a 100.000 hogares con tabletas y con conexión para aquellos niños, los más pobres, los más vulnerables, los que no van a tener acceso, van a tener acceso a Internet con una apuesta muy significativa por parte de la administración distrital. No sé, Connie, si respondí o me hace falta. Sí, no, ya tenemos esas respuestas listas. Ahora vamos con Fabio Cruz de la emisora Punto 5 de Jorge Barón, quien nos dice: la labor de los educadores de la ruralidad se necesita visibilizar. ¿Qué está haciendo la Secretaría para apoyar esta labor titánica, sobre todo en estrategias para aprender en casa, voces de familia, etcétera? En educación rural nosotros tenemos 6 líneas que están definidas en la política educativa rural: garantizar las trayectorias educativas completas, superar los obstáculos de pobreza mediante acciones multisectoriales, avanzar en la garantía del derecho a la educación para mejorar la calidad, consolidar la formación básica y promover la pertinencia, en especial en la educación media, involucrar a las familias en los procesos educativos de los estudiantes y fortalecer la formación para la convivencia y la paz. La idea es que estas 6 líneas nosotros podamos garantizarlas durante esta administración. Estamos trabajando de la mano con todos los rectores, las rectoras y los maestros para garantizar la educación rural. Yo les quiero contar que de las cosas bellas que nos han pasado en esta pandemia es trabajar con los colegios rurales. En los colegios rurales estamos entregando una canasta para preparar en casa, insumos para preparar en casa cada semana. Y cuando nosotros llevamos esa canasta, esa ración para preparar en casa, estamos entregando las guías educativas a los niños, a las niñas, a las familias. Ha sido un trabajo muy de la mano con cada una de las instituciones educativas, nos han enseñado, y por eso nuestro compromiso es total con la educación rural. Hay que trabajar la conectividad, es más difícil incluso trabajar con la conectividad, pero estamos también trabajando con el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones para poder llevar ruralidad a Internet, perdón, a la ruralidad. Gracias. Ahora vamos con la pregunta de Camilo Cruz de Blue Radio. El ministerio está contemplando la reactivación de clases presenciales a partir del segundo semestre. ¿Cuándo calcular que volverán los niños al colegio en Bogotá? ¿Cómo se adelantaría el proceso de regreso a las aulas? Nosotros ya estamos trabajando, tenemos una mesa conjunta con la Secretaría de Salud y un acompañamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Estamos estableciendo los protocolos de regreso al colegio, ya tenemos que estarlo pensando y ya, digamos, estamos trabajando todos los protocolos. ¿Qué es importante? Que aquí no vamos a volver, a mí me impresiona cuando me dicen vamos a volver a la normalidad. No, vamos a volver a las aulas, a una nueva realidad. Y cumpliremos con todos los protocolos establecidos. Yo comparto con el Ministerio de Educación, será seguramente en el segundo semestre, pero no va a ser la normalidad. A nosotros nos va a tocar, por ejemplo, entender el distanciamiento, entender que hoy, por ejemplo, nuestras aulas están diseñadas para tener 40, 42, incluso hasta 45 niños. Seguramente no vamos a tener más de 15 niños por aula. Esas son lo que nos están diciendo las medidas de bioseguridad. Vamos a mirar cómo va avanzando esto, pero ¿qué nos tocará hacer? Diversas estrategias que ya las estamos mirando, también revisando qué han hecho otros países, cuáles son las experiencias exitosas. Por ejemplo, seguramente nos va a tocar una semana van los niños de un grado, o la mitad, mejor, de los niños de cada curso, la otra semana iría la otra mitad. ¿Cómo vamos a manejar el tema de la alimentación escolar cuando nosotros vamos a tener los restaurantes? Nos va a tocar establecer unos turnos. Siempre los mecanismos de bioseguridad deben garantizar el bienestar físico y emocional de los niños. También nos preocupa qué va a suceder cuando ya los papás empiezan a trabajar y los niños quedan en casa. Entonces nos toca revisar cómo vamos a regresar a esta nueva realidad y no a la normalidad a la que estábamos acostumbrados.
Julián Martínez de Caracol Radio nos pregunta si de ahora en adelante la educación será en su mayoría virtual. La virtualidad es una de las estrategias que nosotros estamos utilizando. En la Secretaría de Educación tenemos 4 grandes estrategias. Virtualidad, que es muy importante, pero que no nos va a solucionar todo. 4 de cada 10 niños no tienen acceso a computador o a una tableta o a internet. Ahí tenemos que trabajarlo, pero tenemos que pensar en todos los niños. Entonces tenemos virtualidad, televisión, radio y entrega física de guías. Esta semana terminamos de entregar guías a 112,000 niños de la ciudad. Entonces, nos toca combinar, la virtualidad llegó para quedarse, por eso en el plan de desarrollo hay una apuesta tan grande a virtualidad, pero debemos combinar otras formas, como están haciendo todos los países del mundo, otras formas en las que llegamos a los niños. Llegó para quedarse, pero acompañada de otras estrategias. Leoman Carrillo, periodista de Central CTU, nos pregunta, ¿en cuánto se va a incrementar el presupuesto para la formación docente en informática educativa durante la actual administración, teniendo en cuenta la importancia de fortalecer en los educadores las herramientas pedagógicas para el uso de las TIC? Nosotros tenemos dos programas particulares en materia de formación docente. Uno es reconocer y apoyar la labor de 7,000 maestros y maestras a través de programas de formación docente, y ahí, digamos, la apuesta en términos financieros son más de 158,000 millones de pesos. Pero cuando nosotros hablamos de transformación educativa, nos toca también trabajar en formar a aquellos docentes que requieren, 1, formación en tecnologías de información y comunicaciones, pero 2, necesitamos formar docentes en cómo usan las herramientas informáticas en pedagogía, que son 2 cosas distintas. Insisto, primero, cómo los formamos en TIC, y segundo, cómo los formamos en usar esas TIC en la transformación pedagógica que requerimos. Entonces tenemos ese programa que vamos a apostarle muy fuerte a la formación de los docentes. Pero adicionalmente tenemos un programa de bienestar de la comunidad educativa, y entonces ahí les estamos preguntando a los maestros en qué se quieren formar, y está surgiendo con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con TIC. Entonces, la apuesta, el programa completo de transformación son 477,000 millones de pesos, de los cuales 158,000 se va a destinar a la formación docente. Daniela González de ADN Bogotá nos pregunta, quisiera saber cómo se van a aplicar los protocolos para el segundo semestre para que los niños vuelvan a los colegios. Ya lo expliqué, estamos revisando con salud, con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el regreso seguro a los colegios, no a la normalidad, sino a la nueva realidad que estamos viviendo. Entonces va a haber pues todos los protocolos de medios físicos, el gel, los tapabocas y demás, las medidas de bioseguridad, pero tenemos que trabajar de forma mucho más fuerte en la forma como los niños y la comunidad se va a localizar en el espacio que tenemos. Por las características de esta pandemia, el contacto físico aquí pues es muy importante, es el transmisor por excelencia de este virus. Entonces nos toca el distanciamiento, el metro, en el que nosotros tengamos los niños distanciados. Por ejemplo, el recreo, el descanso, la alimentación, son los grandes factores críticos que tenemos. Entonces, pues hay que garantizar todas las medidas de bioseguridad posibles. La tranquilidad que les puedo dar a la ciudadanía es que ya estamos trabajando en esos protocolos, en la adquisición de todos los elementos de bioseguridad y en todo el trabajo pedagógico que tenemos que hacer con la comunidad educativa para que entendamos la importancia del distanciamiento social. Bueno, secretaria y colegas, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas de nuestros periodistas. Entonces, pues les agradecemos a todos por haber estado en esta rueda de prensa y, por supuesto, cualquier aclaración o cualquier información que ustedes necesiten, pues nosotros, todo el equipo de prensa de la Secretaría de Educación, estaremos ahí atentos a ofrecérselas oportunamente. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz almuerzo. Chao. Gracias.